Muy buenos días, mi nombre es Eliana Andrea Lozano Floriano y en esta oportunidad en la materia de seminario 2 voy a hablarles acerca de la actividad número 2, que básicamente se concentra en todos los aspectos relacionados con los paradigmas de la investigación y cómo estos influyen de una manera muy significativa en el trabajo investigativo que voy a realizar. Para empezar, dentro de los paradigmas de investigación encontramos básicamente 4, que son el positivismo, el relativismo, el realismo y el pragmatismo. Del positivismo podemos hablar que fue fundado en los años 30 por Comte en el siglo XIX, tuvo sus finales básicamente en los años 50, pero también hubo unas adiciones muy importantes neopositivistas hasta el siglo XX que básicamente las implementó Hensel y Nagel. Se fundamenta en factores epistémicos, hechos empíricos y razonamiento lógico. Cuando hablamos de positivismo también traemos a colación aspectos cuantitativos. Dentro de las principales críticas del positivismo encontramos que se descuidaron los aspectos prácticos de la actividad científica y tecnológica que para ese tiempo se le llamaba tecnociencia. Según Hatkin, no se tuvo en cuenta esa implementación en la ciencia del conocimiento puro. Como principales características, el positivismo hace énfasis en la verificación, prima la observación, no busca causas en la naturaleza, por el contrario, regulaciones como antecedente consecuente. Las explicaciones científicas no tienen mayor relevancia y se opone totalmente a la metafísica, pues considera que no aporta a la ciencia. Como conclusiones puedo decirles que el positivismo considera que el método científico es el único válido de conocimiento y que se basa en datos observacionales y mediciones de magnitudes y sucesos, y son creíbles aquellas propuestas que se pueden comprobar mediante la observación. La ciencia es el único camino para el conocimiento y es el único que tiene validez, objetividad y veracidad. Respecto del relativismo, tuvo sus inicios en el siglo XX por Hanson, Kuhn y Feyerabend como principales referentes filosóficos. Este paradigma básicamente considera la ciencia una actividad social respecto de los relacionales, políticos y económicos, y cuando hablamos de humana hablamos de todos los temas de intereses y creencias personales. Sostiene que el falibilismo extremo, que no es más que una doctrina que busca o sostiene la posibilidad de que una proposición dada pueda ser negada. Aquí lo que básicamente se trata es de cambiar ese valor de verdad y a partir de él obtener una discriminación certera acerca de lo que ya se conoce. El relativismo tuvo sus principales críticas como lo fueron introducir aspectos psicológicos y subjetivos en la epistemología de la ciencia. Hay unos aspectos muy importantes que tomó Kuhn, que habla de las razones por las cuales se abandonan los paradigmas, y básicamente es porque se tienen diferentes concepciones de la ciencia y se tratan de resolver diferentes problemas. También considera que cada defensor tiene una visión diferente del mundo. Dentro de las conclusiones, una de las grandes diferencias entre los dos paradigmas respecto de la ciencia son: para un racionalista, teorías científicas son las que pueden ser evaluadas con un criterio universal y superan la prueba empírica correspondiente, mientras que un relativista negará la posibilidad de que exista un criterio de racionalidad único, intemporal y universal por el que una teoría pueda ser mejor o peor que la rival. En cuanto se refiere al realismo, este paradigma surge en los años 70 con Karl Popper y Putnam. Predomina la correspondencia que hay entre las creencias del mundo y el mismo mundo. De ahí que parten de considerar que el objetivo de la ciencia es buscar teorías verdaderas según un criterio de racionalidad representado por la superación de muchos intentos de falsación. Cuando hablamos de falsación hablamos de demostrar que la teoría falla. Acá se rechazan teorías que no se adaptan a los fenómenos conocidos, se prefieren las teorías que se predicen o predicen cosas sorprendentes, son más importantes las teorías que explican los fenómenos de un rango más amplio, se optan por las teorías que explican de una forma única un fenómeno.
En comparación con la fiabilidad del conocimiento científico, es considerado como cierto tipo de relativismo débil, teniendo en cuenta las tesis de que toda teoría se supera por otra y que todo protocolo observacional presume algún subconjunto de la teoría vigente. Como principales críticas encontramos que se centran en la aceptación que consideran no es bien explicada ni justificada sobre lo que corresponde entre las ideas del mundo y el mundo, de otra parte distinción artificial entre lo teórico y lo observacional, y que no se consideran los intereses personales y sociales incluidos dentro de la actividad científica. El realismo sobre las teorías científicas afirma que el objetivo de estas es la verdad y que en ocasiones se aproximan a ellas, y se puede ver el realista no solo necesariamente sobre las teorías. Hatkin considera que el realismo tiene que ver más con nuestras intervenciones en el mundo. Esas intervenciones en el mundo son las prácticas científicas, tecnológicas y los efectos en la transformación del mundo, que con lo que hacemos o pensamos que es el conocimiento científico sobre el mundo mismo. Lo más importante es la capacidad innovadora de la ciencia, que es a lo que se le da acá la mayor importancia al tema de innovación. Y finalmente, el pragmatismo fue fundado en Estados Unidos en el siglo XIX por Peirce. Este filósofo reemplaza la verdad por método, lo que garantiza la objetividad científica. Para la verdad es lo que el mundo científico establece, si la investigación continúa en el tiempo suficiente como para así demostrarlo. El pragmatismo coincide en este caso con el realismo en que pueden compartir una misma base de pruebas empíricas, lo que implica la negación del paradigma relativista, ya que considera que los cambios no se dan siempre de forma revolucionaria, sino que más bien ellos van evolucionando en el tiempo gradualmente y continuamente, según Toulmin. Una de las principales críticas al pragmatismo ha sido que por la diferenciación que hace entre entidades teóricas y observacionales, dado que predomina la observación fiable y considera que todos los enunciados observacionales dependen de las teorías, por tanto son falibles. Conclusiones: el pragmatismo distingue los objetos reales del mundo y los teóricos, que son las idealizaciones de la ciencia que se describen a los otros, y considera que, diferente al realismo o falsacismo, si una teoría falla al resolver determinados problemas no es una razón suficiente para descartarla como en la anterior. Admite que en la ciencia no es el único camino válido para el conocimiento, alineándose con la tesis relativista frente a las posiciones científicas del positivismo, y queda a la mitad de las dos anteriores nombradas. Por otra parte, tenemos una pregunta muy importante, y es: ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Aquí lo que lo caracteriza es el contacto del investigador con sujeto u objeto de estudio es prácticamente nulo por su distanciamiento, es observado como intruso o un desconocido que toma decisiones a priori y que se involucra lo menos socialmente posible. Se parte de la teoría y conceptos existentes. Su objetivo es comprobar dichas teorías o conceptos que ya existen. Su enfoque para estudiar el fenómeno es estructurado. Esta estructura es producto de las técnicas que se utilizan para recolectar la información. Permite la generalización estadística cuando se trata sobre todo de poblaciones grandes. La visión que se transmite de la realidad social es estática y descuida el impacto y el papel del cambio en la vida social. Los investigadores cuantitativos ven la realidad social como externa a los sujetos y como una fuerza que se les domina. Y los datos que se recogen de las investigaciones cuantitativas se consideran tangibles, rigurosas y fidedignas. Aquí básicamente esto permite que cuando otro investigador tome ese estudio lo entienda a la perfección. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Radica en que implica una nula relación entre el investigador y el objeto de estudio, como les hablaba anteriormente. Además, se requiere procedimientos estructurados de investigación para confirmar o rechazar teorías a raíz de sus resultados, con los cuales se hacen inferencias estadísticas. De otra parte, este método se supone completamente objetivo. Su aplicación es preferible cuando ya existe una teoría que está bien fundamentada, con conceptos definidos que se pueden analizar y medir. Es difícil mediante este método encontrar explicaciones a fenómenos socioculturales, por ello surge la
metodología cualitativa para comprender los resultados de los estudios cuantitativos o para construir nuevas teorías de marcos conceptuales o de hipótesis. Respecto a cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo, tenemos un autor que es Fleet, que él sostiene que se utilizan los estudios cualitativos cuando la información requerida debe ser más detallada e ilustrativa. Él nos cita un ejemplo y es en el caso de las investigaciones de hechos microsociales, mientras que las investigaciones cuantitativas sirven para confirmar hipótesis o la frecuencia de fenómenos específicos, como lo son en el caso de las realidades macrosociales. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? Considero que totalmente. Para este efecto, Hill y Johnson 2010 afirman que hay un creciente interés dentro del campo de la administración por los enfoques mixtos, es decir, un proyecto integra métodos cuantitativos y cualitativos de corrección y análisis de datos. Acá, por ejemplo, él habla de unas ventajas muy importantes y esas ventajas es que se encuentran la facilidad para generar y verificar teorías en un mismo estudio, la posibilidad de obtener inferencias más fuertes, la compensación de las desventajas que existen en las metodologías cualitativas y cuantitativas cuando se utilizan individualmente, como lo explicaba Molina. Es más difícil tomar por separado un estudio o implementarle al mismo estudio un aspecto cuantitativo y cualitativo. Dentro de los beneficios de estos métodos de investigación son los hallazgos más completos, una mayor confianza, hay una mejor validación y entendimiento de los resultados, y las investigaciones mixtas se justifican porque son complementarias la una con la otra, proveen diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador, como por ejemplo la información más detallada y nuevos enfoques de la investigación. Finalmente, ¿cómo realizar su investigación de manera que le permita recolectar datos numéricos para realizar una investigación de tipo cuantitativo o mixta? Yo les había comentado en mi presentación anterior que mi trabajo investigativo está enfocado a la satisfacción del laboral de los funcionarios del área de caja del Banco de Vivienda, organización en la cual trabajo actualmente. Aquí básicamente lo que traté es recoger la pregunta que me permitirá recolectar información de tipo mixto, como lo son cualitativo y cuantitativo, ya que cuando hablamos de satisfacción laboral, básicamente la palabra podría determinar que no existe una manera de influir en lo cuantitativo, pero con los estudios, con los trabajos investigativos podemos ver que sí. Entonces, como pregunta tengo que es en qué porcentaje de favorabilidad se encuentra la satisfacción laboral de los funcionarios de caja del Banco de Vivienda S.A. de la sucursal Huila y Caquetá. Con esta pregunta vamos a necesitar medir en qué aspectos se encuentra esa favorabilidad de la satisfacción laboral, cuáles son los factores que inciden y qué porcentaje le vamos a dar a esas incidencias para determinar la favorabilidad de la satisfacción que hay en estos momentos en la organización. Quiero agradecerles mucho por su espacio y por su tiempo y que tengan un feliz día.